Hoy vamos a hablar acerca del ensayo, qué es y cómo elaborarlo. Seguramente a lo largo de tu vida académica te han pedido o te van a pedir que redactes ensayos, y de los ensayos hay diferentes tipos. Hay argumentativo, narrativo, científico, literario y académico argumentativo, que es del que vamos a hablar en este video. Sin embargo, sea cual fuera el tipo de ensayo del que estamos hablando, todos tienen una estructura general que vamos a plantear también aquí. Un ensayo académico argumentativo es un texto en el que se propone y defiende una postura personal sobre un tema o problemática determinada. ¿De qué puedes escribir un ensayo? De N cantidad de temas, siempre y cuando tú tengas una opinión o una postura muy definida y argumentos para sustentarla, puedes escribir un ensayo acerca de eso. Recuerda que al ser un texto persuasivo, el ensayo tiene como objetivo convencer a los lectores mediante el uso de argumentos. Sin embargo, no se trata de demostrar una verdad absoluta, sino más bien de invitar a la reflexión. La estructura del ensayo es la siguiente. Primero debe llevar un título. Este título debe reflejar tu postura sobre el tema que tratarás, por lo que debe ser muy claro y específico. Yo te recomiendo que el título lo pongas al final, ya que hayas visto cómo quedó la redacción final de tu ensayo. Entonces propone un título que se relacione con el tema, que se relacione con tu postura y que quizás sea creativo para que pueda llamar la atención de tu lector. Otra parte del ensayo es la introducción. ¿Qué tendrás que plantear en la introducción? Bueno, pues hay que plantear el tema. Finalmente, la introducción, su propósito es introducir, aunque parezca redundante, así es. Tratamos de introducir a nuestro lector al tema, por lo que tendremos que plantearlo en esta parte. Plantear también algunos antecedentes que nos lleven a ver en qué punto está el tema del que estamos tratando. Y también una postura. Aquí es donde tú vas a plantear tu opinión acerca del tema. La introducción es una parte muy importante porque es donde tú vas a atrapar a tu lector. Otro consejo que yo te puedo dar respecto a la introducción es que no sea muy larga. Generalmente los ensayos académicos son entre 3 y 5 cuartillas, por lo que yo te recomiendo que la introducción sea de un párrafo. Tendrás que tener una capacidad de síntesis para que en ese párrafo puedas plantear tu tema, los antecedentes y la postura. Recuerda que académicamente se recomienda que un párrafo tenga una extensión de 10 a 12 líneas. La siguiente parte del ensayo es el desarrollo. En este se plantean ideas que reflejen tu postura sobre el tema. Te puedes apoyar con lo que otros autores han dicho al respecto, así como con ejemplos, datos estadísticos, hechos, etc. Todo aquello que te ayude a respaldar tu opinión o tu punto de vista respecto al tema, es válido que lo integres aquí. Finalmente, la conclusión. Esta es la reflexión final sobre la información expuesta en tu texto. Puedes recuperar los puntos más importantes de tu ensayo o bien hacer alguna propuesta al respecto. Resumiendo, en tu conclusión tienes que hacer el cierre de tu tema y tener el cuidado de no contradecir lo que planteaste en tu introducción. Te recomiendo también que tu conclusión no sea mayor a un párrafo si estamos hablando de un ensayo breve, y recuerda que el párrafo idealmente tendría que ser de 10 a 12 líneas. Ahora vamos a hablar sobre cómo elaborar un ensayo. Antes de escribir hay que tener en cuenta ciertos puntos. Primero, elige tu tema. Te tiene que quedar claro el tema sobre el que vas a escribir y sobre el que vas a investigar. Aquí, como en la metodología de la investigación, mientras más delimitado sea tu tema, va a ser mucho más fácil para ti tratarlo. Así que elige un tema, delimítalo. Yo te recomiendo que también sea un tema sobre el cual tú tengas un interés especial, sobre el que tú conozcas, porque va a ser mucho más fácil elaborar tu ensayo. Siguiente punto es define tu postura. Debería quedarte claro a ti también cuál es tu opinión respecto al tema que ya elegiste. Tienes un tema, ahora tendrías que plantear en esta parte cuál es tu opinión al respecto, cuál es tu postura. Escríbela también antes de empezar a escribir tu ensayo.
Número 3, investiga. Ya tienes tu tema, ya tienes tu opinión al respecto, ahora necesitas investigar datos, hechos, estadísticas, opiniones de gente que sea autoridad en el tema para que puedas respaldar tu punto de vista, para que puedas demostrar lo que estás tratando de decir. El siguiente punto es toma notas. Ojo, no confíes en tu memoria. Toma notas de lo que vas investigando. Los nombres de los autores, los hechos, las fechas, las cantidades, las cifras. Toma nota de todo eso para que puedas tener toda la información necesaria antes de ponerte a escribir. Y el último punto es organiza tu información. De repente nos perdemos en el mundo de información que podemos tener, entonces organízate, haz un bosquejo, una pequeña lista de los argumentos que vas a plantear y con qué información, con qué datos, con qué cifras las vas a respaldar. Hazte un pequeño bosquejo que te pueda servir a ti a la hora que te vas a sentar a escribir y que no te agarre como en blanco o saturado de información. Durante la escritura, ten especial cuidado en la introducción. Recuerda que es el párrafo con el que puedes atrapar a tu lector, en el que vas a plantear tu tema, vas a plantear antecedentes respecto al tema y tu postura. Ten cuidado durante la escritura, un especial cuidado sobre la introducción. Número 2, sé concreto. No le des vueltas a las ideas, no pienses que por escribir 5 hojas vas a tener una mejor calificación o vas a realizar un mejor ensayo. Sé concreto en tus ideas, escribe de manera breve, de manera clara, de manera específica lo que quieres escribir. Siguiente punto es cuida la coherencia. No podemos ir por los párrafos brincando de una idea a otra sin sentido. Recuerda que un párrafo debe tener una idea central, una idea principal, y alrededor de esa van a girar las ideas secundarias. Entonces, yo te recomiendo que plantees un argumento por párrafo y entonces en ese mismo párrafo incluyas la información que necesitas para poder sustentar tu argumento. Ten cuidado que las ideas se relacionen a su uso de los conectores, de todo lo que has aprendido acerca de redacción, haz uso para que tus párrafos sean coherentes y tengan fluidez a la hora de leerlo. El siguiente punto es sigue tu esquema. Tú planteaste una organización de ideas, planteaste un esquema, síguelo. Si bien es cierto que a la hora de que estamos escribiendo podríamos cambiar una o dos cosas de lugar, tampoco vamos a poner de cabeza nuestro esquema. Se supone que por eso lo hicimos, porque lo pensamos, lo organizamos y sabemos al final cómo nos va a quedar. Así que apégate lo más posible a tu esquema. Y finalmente, cuida tu redacción y ortografía. Puedes tener un súper tema, un muy buen planteamiento, muy buenos argumentos, pero no saber cómo expresarlos. Y al final, tu ensayo no va a cumplir su propósito, que es persuadir o demostrar, o establecer este punto de conexión con el lector. Entonces, cuida tu redacción de tal forma que al lector le resulte claro lo que estás diciendo. Y cuida también tu ortografía. Estas partes también son útiles después de la escritura. Ya cuando has terminado de escribir tu ensayo, revísalo. Tómate el tiempo de revisarlo, quizá de leerlo en voz alta, porque a veces cuando lo leemos en voz baja o en nuestra mente, no suena igual. En nuestra mente suena muy bien, suena muy padre, pero a la hora de que lo leemos en voz alta nos damos cuenta de nuestros errores. Entonces, terminas de escribir tu ensayo, date un respiro y léelo en voz alta para que brinquen ahí todos tus errores o los que puedas llegar a cometer y puedas corregir antes de entregar o antes de presentarlo a tus lectores. Y con esto finalizamos el tema del ensayo.